uno de los niveles que había encontrado a lo largo de mi camino en Extus. Era una especie de edificio parecido a lo que venía siendo un asilo, o por lo menos esa impresión me daba. Parecía estar en mal estado, la curiosidad me ganó, y pensé que, ya he visto bastantes cosas extrañas en este juego, ¿qué es lo peor que podría pasar? Entré al nivel y era precisamente lo que yo esperaba. Tenía un piso de un patrón similar a un tablero de ajedrez con unas lámparas por encima, las cuales iluminaban el lugar. La pared del fondo era de un color grisáceo con una línea a su alrededor, que pensé que se trataba de algún soporte del edificio o algo así. Seguí avanzando por el lugar hasta encontrarme con una zona que se volvía bruscamente oscura y con una mancha de sangre que salía de la oscuridad. Pensé que algo me estaría esperando del otro lado. Fue muy aterrador. Pero no tenía más opción que avanzar. Al hacerlo, la pantalla se llenó de manchas rojas y en el medio había una palabra la cual decía: Bardot. Investigué qué significaba aquella palabra una vez que terminé el nivel. Pues no sabía en qué idioma estaba. Al buscarla por internet descubrí que significaba manicomio. Lo raro es que la palabra al parecer era de origen alemán. ¿Qué? ¿Ahora el juego sabe hablar otros idiomas? Volviendo al nivel, estaba demasiado oscuro y no había ninguna lámpara funcionando. Godzilla y el fondo apenas eran visibles, por lo que podía alcanzar a ver unas puertas al fondo, obviamente donde se contenían a los maníacos, pero al editar un poco las imágenes, también noté las manchas de sangre que había por el suelo. Seguí avanzando hasta que finalmente aparecieron los enemigos. Obviamente, como estaba tan oscuro, no los podía ver, pero gracias a la edición que le hice a las capturas, pude notar que se trataba de una especie de humanoides de color blanco, parecidos a unos zombies, los cuales se acercaban a mí. Estos no eran muy fuertes, diría que su resistencia era similar a cualquier enemigo común que te encuentras en el juego. Solo necesitaba darles unos cuantos golpes para acabar con ellos. El problema es que estos llegaban en grandes cantidades, por lo que tenía que utilizar el aliento atómico en momentos estratégicos para así poder avanzar a través de mis enemigos. Al acercarse te arañaban o te daban manotazos con sus dos manos. Este último ataque ocasionaba algo más de daño. Logré llegar a una zona donde una lámpara todavía estaba funcionando. Ahora podía ver un poco mejor a mis enemigos, pero también veía grandes manchas de sangre en las paredes y ojos rojos sobresalían de las puertas. Supuse que de allí salían esos zombies extraños. Seguía peleando contra ellos, pero estaban llegando demasiados. Apenas podía defenderme, así que tenía que esperar a que los de la derecha se amontonaran lo suficiente como para poder aprovechar al máximo el aliento atómico de Godzilla. Llegó un punto en el que dejaron de aparecer desde la derecha, para ser más exacto fue en el momento en el que dejaron de aparecer las puertas, por lo que creí que ya no necesitaría pelear más, solo tendría que huir de ellos. En un momento logré ver una pared llena de cosas escritas con sangre, no sabía qué representaban, de hecho no logro descifrar todavía qué significan. Aunque asumo que tenía que ver con el por qué estos seres habían acabado en ese estado. Finalmente les perdí la pista y solo me dediqué a avanzar por el nivel. Se había terminado este nivel, era momento de ir al templo de color rosado. Después de deambular por todo Demencia, después de haber explorado este mundo, sin duda, yo quedé sorprendido, y a la vez intrigado. Todo eso de los glitches extraños, el templo azul, los niveles de hielo, y los jefes de reemplazo, me dejaron demasiado intrigado, la verdad. Sobre todo los nuevos jefes kaijus que no estaban en el juego original. De todos ellos, sin duda, el que me pareció el más difícil era Space Godzilla. Aquel monstruo kaiju tenía una gran resistencia. Y sus poderes de crear pilares de hielo le bajaban demasiada vida a mi monstruo. Afortunadamente pude sobrevivir en la primera batalla contra él, así que me estaba preparando para la segunda ronda, pero antes de hacerlo, primero tenía que recuperar salud. Así que puse a Godzilla a retroceder 2 pasos hacia atrás. En eso terminé entrando al nivel del templo azul. Rayos, no calculé bien las cosas, y por error terminé regresando a ese nivel que ni siquiera tiene enemigos que te dejan vida para restaurar la salud. Pero a pesar de eso,
Esta vez las cosas resultaron distintas que la primera vez. Estaba de regreso en el templo azul. Al principio los rostros blancos que tanto representan este nivel estaban ausentes por el momento. Eso no me había llamado la atención, así que comencé a deambular por el nivel. La música sonaba como una versión distorsionada. Entonces, de repente, una vez que anduve explorando aquel templo azul, apareció un mensaje que decía: Melissa está muerta. Y en ese momento, enemigos como murciélagos con un solo ojo, comenzaron a atacarme. Ellos eran algo duros de matar, tuve que golpearlos 12 veces para así poder quitármelos de encima. Y luego empezaron a ver menos pilares que antes. Entonces más enemigos parecidos a ojos comenzaron a atacarme. Mientras ocurría eso, en el fondo se llegaban a ver varios planetas. Saturno, Marte, etc. Entonces vi las caras. Pero parecían más horribles que antes. Estaban desfigurados. Tenía cuernos. Sin ojos. Y algunos ni siquiera estaban allí. Y vi a uno sangrando y a otro con ojos en la boca. Y ya no hubo rostros. Red realmente hizo versiones mejoradas de niveles ya horribles. Entonces vi una cara gigante. Tenía un ojo. Y la música distorsionada hizo que la pelea fuera más espeluznante. Empecé a tener escalofríos. Como si algo me estuviera mirando. Entonces finalmente lo maté. Simplemente volví a vagar extrañamente. Y sin pilares, caras o monstruos. Finalmente llegué a una extraña esfera azul parecida a un portal. Ese es el final del nivel. Al finalizar ese nivel y regresar al tablero de demencia, me quedé impactado. Desde el momento que vi ese mensaje de Melissa está muerta, se me heló la sangre al ver ese nombre. Para mí es algo difícil hablar sobre esto. Resulta que hace años yo tuve una novia que tenía ese mismo nombre, Melissa. Ella fue la mejor chica que conocí en la secundaria, pero que lamentablemente perdió la vida en un trágico accidente. Esa noche se me quedó grabado para siempre en mi mente, y jamás lo podré sacar de mi cabeza. Ahora con esta extraña versión de este juego de Godzilla, sin duda cada vez me está aterrando más que antes. No solo es capaz de sorprender al jugador con meter personajes nuevos y niveles extraños que no formaban parte del juego original, ahora es capaz de adivinar nombres de seres queridos. ¿Acaso fue una extraña casualidad o qué? Este juego está lleno de sorpresas. Algo me dice que debería dejar de jugarlo, pero estoy demasiado intrigado. Quiero saber cómo el juego sabe el nombre de Melissa. De seguro cuando lo termine, obtendré las respuestas. Después de haber pasado el nivel del manicomio, decidí mover a Mothra hacia un nivel extraño y nunca antes visto. Cuando llegué allí, una vista realmente extraña apareció ante mí. Un fondo con un cielo de color rosa púrpura junto con lo que parecen ser 3 lunas sobre mí. El suelo tenía un extraño tono púrpura oscuro, la música es aún más extraña, sin embargo, es tan difícil de describir. No hay enemigos ni peligros en absoluto, y este nivel es algo más corto que otros. Pensé que este sería un nivel completamente vacío, como las montañas azules de Patos. Pero eso no sería por mucho tiempo. De repente, estando en un incómodo momento de tranquilidad, en la pantalla apareció una breve estática roja junto con un zumbido extraño que me hizo saltar del susto cuando la escuché. En eso, el fondo cambió a un color rojizo.
La música también cambia repentinamente para sonar ahora más tensa e inductora de estrés. El sprite de Mothra, junto con la salud y el poder, también cambió a un púrpura vibrante. Las extrañas lunas sobre mí también cambiaron un poco, una de ellas tiene una sonrisa espeluznante, llegándome a recordar a la luna del videojuego Zelda Majora's Mask. Después aparece un nuevo mini jefe extraño cerca de mí, se parece mucho a Godzilla, pero su rostro y pies fueron reemplazados por una cola y se cambiaron a un rosa brillante y con placas dorsales rojas. La pelea fue bastante difícil. Aunque esta criatura solo tenía algunos ataques, como disparar ráfagas marrones desde sus brazos y arañarme con sus garras. Pero para el colmo, hacían un gran daño a mi monstruo, bajándome 5 barras de vida. Con todo eso, tuve que tener mucho cuidado para esquivar todos sus poderes sin recibir nada de daño. Esto definitivamente fue un dolor de cabeza para derrotar. Después de un minuto agotador de luchar contra esta extraña aparición, la bestia al fin fue derrotada. En ese momento, mientras su cuerpo iba desapareciendo, por un momento pensé que aquel mini jefe me iba a dejar con un ítem, que terminaría restaurando toda la barra de vida de mi monstruo. Pero desafortunadamente no fue así, ya que cuando el cuerpo de aquella bestia desapareció por completo, en vez de dejarme un ítem de restauración de vida, se creó como una especie de portal que actuaba como un agujero negro que inmediatamente empezó a absorber todo a su alrededor. Yo intenté todo lo posible para que Mothra no terminara siendo absorbida, pero mis intentos de escapar fueron en vano. Al final Mothra terminó siendo absorbida por aquel portal. Al ocurrir eso, la pantalla se fue a negro. Después de eso, la pantalla quedó así en negro, tan solo por unos 6 o 4 minutos. Intenté presionar todos los botones del control de la Nintendo NES, pero no pasaba absolutamente nada. En ese momento creí que había metido la pata, y que mi partida en esta bizarra y perturbadora versión de NES Godzilla, había terminado con ese agujero negro llevándose a Mothra. Me sentí como un idiota, al haber bajado la guardia contra esa bestia parecida a Godzilla, por creer que me dejaría un ítem para recuperar vida. Pero al final me tuvo una trampa, para terminar atrapando a Mothra para enviarla a quién sabe dónde. Si este juego está lleno de trampas, como lo que sucedió en Entropy, cuando la cara de las preguntas me había jodido con lo de que no me gustaba jugar con Mothra. Debí imaginarme que el resto del juego estaría plagado de niveles con trampas como esa. Y al parecer ese error fue el final de mi partida en este juego por mi culpa. Oh, eso es lo que creía, hasta que de repente escuché los sonidos de Mothra, esos ruidos que hace ella cada vez que empieza un nivel. Al ver que Mothra seguía con vida, me dejó muy aliviado, creí que había muerto al haber sido absorbida por ese portal. Al parecer aquel portal, la llevó a otro tipo de nivel. O más bien, me llevó a una dimensión extraña. No sé cómo describirlo, ya que el nivel era horrible. A diferencia de todos los que había explorado anteriormente. Eran niveles extraños y a la vez bizarros, hasta el punto de llegar a incomodar al jugador. Pero sin duda, explorarlo fue un infierno. Este nivel era completamente un caos, todo el ambiente, las plataformas, los enemigos, estaban hechos de gráficos basura. La música era muy desagradable. Era como una mezcla de toda la banda sonora del juego original, pero convirtiéndola en toda una tortura auditiva. Los enemigos son básicamente los jefes kaijus del juego original y otros kaijus de mundos anteriores. No eran tan difíciles de eliminar, pero más adelante me encontré con una extraña cara flotante. Aquel enemigo era todo un problema, ya que ese rostro se encargaba de perseguir a mi monstruo rodeándolo, atacaba embistiendo a Mothra todo el tiempo, era algo así como el sol del juego Super Mario Bros. 3, sus ataques no hacían tanto daño, pero sí lo convertían en un enemigo bastante molesto. Después de deshacerme del rostro rojo, me había encontrado con un enemigo familiar. Me encontré con el mini jefe del túnel del tiempo, pero esta vez tenía un aspecto espeluznante. Era todo rojo, tiene una cara aterradora y su cabeza era frontal. Rayos. Este nivel se está volviendo cada vez más difícil. Un poco más duro de lo habitual. Este nivel ahora tiene un tipo adicional de obstáculos. Uno es una especie de plataformas de ladrillo rojo con fallas. Después de 3 minutos mientras juegas este nivel, todo desaparece excepto el fondo.
sin suelo, sin obstáculos, sin enemigos. Estaba confundido mientras volaba sobre el enorme vacío debajo de mí. Sin embargo, en medio minuto mientras volaba y miraba el fondo desplazándose hacia la izquierda, aparecen varias palabras que dicen matar en toda la pantalla y luego todas estas palabras se fusionan, y la pantalla se vuelve negra. Y entonces, esto sucede. Después de eso agaché la cabeza y puse mis manos en las mejillas, y me confundí. ¿Qué demonios acaba de pasar? Este juego sabe mi nombre. Simplemente no entiendo. ¿Cómo supo mi nombre? Volví a mirar la pantalla y puse mis manos en el control de la Nintendo NES, mientras tenía curiosidad. Pero cuando el juego volvió al nivel... ¡Oh Dios mío! ¿Qué pasó con Mothra? Está toda roja y su cara está completamente distorsionada. Su barra de salud es completamente roja y tiene muchos números aleatorios junto a la palabra de su nombre y la palabra Insanity, que vendría siendo locura en inglés, en lugar de power. La música es muy lenta y distorsionada. El suelo está corrompido, mira en rojo y los enemigos son nuevos, pero sé que son aterradores. Los sonidos no son correctos porque algunos están distorsionados, otros se ralentizan y otros se reproducen al revés. El fondo cambia mientras avanzas en el nivel. Un poco. ¿Qué? ¿Por qué estoy en esta mazmorra ahora? Porque veo que los enemigos ahora son diferentes y los obstáculos son ladrillos azules. Seguí hasta el final. Vi un extraño monstruo azul que tenía sangre en todo su cuerpo. Lo raro es que arriba suyo tenía palabras escritas diciendo ayúdame. Y debajo está esa criatura roja. Se volvió azul por alguna razón. Supongo que no pasa nada. Bien. Creo que me escuchó, ¿no es así? No mueras aquí por favor. ¿Qué demonios fue todo eso? Necesito huir de este infierno lo antes posible. Dios mío, estoy en esta pesadilla infernal. El texto con 3 palabras decían escape o muere. ¿Escapar o morir de qué? Tengo que irme de aquí. ¡Ay Dios mío! Esos enemigos son monstruosamente aterradores y algunos son enormes. Necesito esquivar sus ataques lo más rápido posible ya que no puedo ver mi medidor de salud. El fondo cambia de nuevo cuando proceso este infierno. ¿Qué demonios? ¿Por qué hay zumbadores de sierra en este juego? Los estoy esquivando absolutamente. Después de esquivar esos obstáculos llegué a una zona que al parecer estaba libre de enemigos. Eso creí hasta que de repente en el fondo aparecieron unos misteriosos ojos rojos que se quedaron mirándome por unos segundos, hasta que me tomó por sorpresa la aparición de 2 garras que intentaron atrapar a Mothra, pero por suerte logré esquivarlas. Después de eso, aquellos ojos y esas manos desaparecieron del escenario. Con eso seguí avanzando para poder encontrar una salida, pero de repente al avanzar un poco más, me encontré con alguien inesperado. Dios mío, es rojo. La maldita criatura que me estuvo atormentando casi todo el juego. Pero había algo extraño en él, por alguna razón desconocida rojo estaba en un tamaño diminuto y se me quedó viendo sin hacer nada, hasta que... Por Dios, se me heló la sangre al ver aquella abominación. Después de eso apareció una barra de vida, con el nombre de Mothra. Quizás dando a entender que aquella criatura que tenía al frente mío, no era rojo, sino era como una especie de impostor. Era toda una infernal aberración, cada vez que le llegaba a hacer daño a su cuerpo, terminaba tomando otras formas que terminaban siendo más poderosas y resistentes volviéndolo un jefe terriblemente difícil o hasta el punto de llegar a ser uno invencible.
Después de unos segundos de estar luchando con él, uno de sus ataques le causó un gran daño a Mothra, dejándola con solo 2 barras de vida. Al ver lo muy brutal que era este enemigo, no tuve más opción que huir. Estuve intentando escapar de aquella bestia infernal, como si fuera uno de los niveles de persecución. Cada vez que me alejaba lo suficiente, la bestia infernal se volvía más agresiva, hasta el punto que llegaba a cambiar de apariencia para atraparme más fácilmente. Lo peor fue que en un punto de la persecución, empezaron a aparecer obstáculos que puso más complicadas las cosas. Hasta intenté acorralarlo con las trampas del escenario, pero aún así no fueron de gran ayuda. Ya en un punto, llegamos al principio de todo este infernal nivel. Con eso ya no había ninguna parte a donde huir, así que no me quedó más que enfrentarme a esa cosa, pero lo malo es que mis ataques no le hacían casi nada de daño. Hasta que de repente, la pantalla se fue a negro, y en eso, se mostró el mapa del mundo en donde estaba ahora. El tablero era de un color rojo sangre y en cada zona contenían iconos extraños y desagradables, que no daban buena espina, pero también, habían 2 portales, uno rojo y otro azul. Al parecer uno de esos portales era la salida de este infierno, pero cuál de los 2 podría ser, tenía que decidirlo rápido, porque aquella criatura estaba acercándose a Mothra. En eso me puse a pensar, en qué pasaría si uno de esos portales es una trampa y me termina llevando a otro nivel, pero 1000 veces peor que este. Estaba muy nervioso. Mientras más avanzaba los segundos, la criatura se acercaba más a Mothra. Pero de repente llegué a la conclusión de que el portal rojo debería ser la salida de este infierno. ¿Y por qué pienso en eso? La razón sería, que como había contado hace rato, este juego está lleno de trampas bien ocultas que terminan tomándote por sorpresa si llegaba a bajar la guardia, y por eso llegué a la conclusión de que el juego me quiere engañar con eso, que el portal azul es la salida, por tener un color más confiable que el otro que es rojo. Sin pensarlo más, entré por el portal rojo y la pantalla se desvaneció a negro. Espero que haya elegido la salida correcta, o si no me sentiré como un gran idiota por no haber hecho bien las cosas. De inmediato crucé mis dedos. Cuando se terminó la pantalla en negro, el juego me había regresado al nivel donde todo había empezado. Quedé muy aliviado al ver que regresé al nivel de las montañas con el cielo púrpura. Sabía que el juego intentaba engañarme con que el portal azul era la salida, pero afortunadamente no caí en esa trampa, y elegí la salida correcta de ese nivel infernal. Dios, menos mal que toda esa pesadilla se terminara por ahora. Quedé cansado por todo eso. Decidí poner pausa al juego y tomar un descanso para prepararme de lo que viene después de este juego tan siniestro de Godzilla.